Bueno, en principio esto queríamos contarles un poco que estos talleres se lanzaron ante la necesidad que veíamos bueno, de muchas preguntas que vamos teniendo en Blended, nos van preguntando, que le preguntan a las señas, que las señas nos preguntan, y dijimos, bueno, vamos a hacer un taller de orientación para todos los papás, así por ahí podemos de esa forma eh, sacar más inquietudes o que ustedes, bueno, puedan ser muy partícipes de la educación y el crecimiento de ellos y puedan tener menos dudas porque ser padre es sumamente difícil. Así que, bueno, nos pareció que esta era una buena idea para acompañarlos también desde otro lado a ustedes en el crecimiento de los chicos. ¿Sí? Bueno, vamos a tener tres ejes. Uno es la organización cognitiva, la otra es el lenguaje y la comunicación, y la otra es el desarrollo de la personalidad. Bien, vamos por la primera. ¿Sí? Vamos con la organización cognitiva. A los 2 años los chicos son muy chiquititos todavía, ¿no? Pasan de ser bebés a ser como niños, ¿no? Es algo que a ver, desde que nacen hasta esta edad pasan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes que sucede es que ellos empiezan a desarrollar el yo, ¿sí? Hay una diferenciación, se empiezan a diferenciar de ustedes las madres, ¿no? Porque cuando apenas nacen los chicos, o sea, ellos no pueden diferenciar entre mi mamá y yo, ¿no? Es como que somos todo uno, ¿no? Hay como un vínculo muy fuerte que ellos no pueden diferenciarse entre, bueno, quién es mi mamá es como si ellos consideran que son toda una unidad, ¿no? Entonces, esto es lo que se empieza a dar y que empieza a ser, además de que es parte también, después lo vamos a ver, del desarrollo de la personalidad, es parte de la organización cognitiva. De repente empiezo a ser una persona yo solita, ¿no? Es algo bastante fuerte, se ve mucho en el espejo, ¿no? Cuando ellos se empiezan a ver en el espejo y dicen, ¿y quién es este? ¿No? Como que se empiezan como que los desconfigura bastante al principio, ¿no? Porque es como que de repente éramos todo uno y ahora soy yo solo. Y eso muchas veces genera bastante angustia. Por eso el vínculo es bastante fuerte y bastante pegoteado durante este tiempo, ¿no? Porque, bueno, es una angustia bastante grande empezar a ver que, nada, soy yo solo y que no tengo un montón de herramientas, porque los chicos se dan cuenta que les falta un montón, ¿sí? Es algo muy sutil que se empieza a desarrollar, ¿sí? Bien, empiezan ellos a desarrollar, en el periodo sensoriomotor, empiezan a desarrollar los conceptos de los objetos, ¿sí? No parece, pero bueno, ellos empiezan a llevarse a toda la boca, empiezan a tocar, a mirar, todo bueno, es un periodo sensoriomotor, con todos los sentidos empiezan a tocar y explorar muchísimo los objetos. Entonces, esta etapa es en la que desarrollan los primeros conceptos de los objetos, de las personas y de sí mismos, ¿no? Por eso nos miran tanto, ¿sí? Nos miran y aquí cada objeto lo miran y lo miran desde un lado, del otro, lo utilizan de una forma, de otra, porque empiezan a elaborar los conceptos, ¿sí? Bien. Durante esta etapa, la alimentación, esto es algo que no quería dejar de nombrar porque la alimentación es sumamente importante. Bueno, Conin lo está fomentando y compartiendo bastante la preocupación que se tiene por la alimentación de los niños, de los bebés y de los niños, porque es algo tan importante que determina su desarrollo. Se han visto y he tenido muchos pacientes que por desnutrición y esto no es que sucede por falta de comida, no, muchas veces sucede por la falta de una alimentación adecuada, ¿no? En principio todos sabemos que la leche materna, por ejemplo, es la mejor, pero bueno, a veces damos más pecho, a veces sí, a veces no, esto es una elección bastante personal, pero lo importante es siempre estar atentos, porque a veces no nos damos cuenta y no es por falta de atención ni nada por el estilo, es porque muchas veces no sabemos qué es lo que los chicos necesitan o si estamos dándoles una dieta balanceada. Esto, al pediatra de cabecera siempre hay que preguntárselo si lo ven bien, porque a veces los vemos un poco flaquitos o a veces los vemos como de una forma u otra. Bueno, la alimentación en esta edad, o sea, desde que nacen hasta esta edad, bueno, durante toda la vida, ¿no? Pero determina muchísimo su desarrollo cognitivo, ¿sí? Hay un montón de, por ejemplo, retrasos que se pueden dar por una alimentación no balanceada, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a darles una
amplia variedad de alimentos, ¿sí? Muchas veces por ahí los chicos están con el, bueno, esto no me gusta, no quiero, y bueno, uno dibuja de cualquier forma los alimentos para decir, bueno, no le gusta así, pero se lo pongo pisado y procesado de alguna forma. Y esa es un poco, es algo bastante importante que no quería dejar de resaltar, ¿sí? Y durante esta etapa empiezan los juegos, ¿no? Empiezan, antes no se tenía tanto juego, era simplemente observar, ¿no? Ahora se tiene más juegos con objetos, ¿sí? Empiezan los objetos a adquirir distintas funcionalidades. Es muy importante que ellos puedan empezar de a poco a ver que, bueno, un objeto puede cumplir distintas funciones, ¿no? Y que, a ver, de a poquito empiezan a utilizar los objetos de una forma correcta. ¿No? Porque al principio cualquier cosa, o sea, no tiene mucho, no está el concepto, no es algo que a lo largo de los 2 años hasta los 3, o sea, esto todavía posiblemente sus hijos no lo tengan y va de a poquito formándose, son estos conceptos. Entonces van a empezar o empiezan esto, a jugar de una forma distinta con los objetos, le dan distintas funcionalidades y de repente le empiezan a dar la funcionalidad correcta, pero todavía los están mirando, todavía los están, por eso es tan importante que ellos estén estimulados, porque bueno, no es lo mismo un juego en el que uno está pasivo y recibe una estimulación, por ejemplo, con la tecnología, que cuando uno explora, ¿no? Que cuando uno toca, cuando uno mira, cuando se lleva a la boca, mediante todos los sentidos, el gusto, el tacto, el olfato, es este periodo sensoriomotor tan importante. Es un momento difícil porque los chicos están bastante inquietos, se vuelven un poquito más rebeldes, desarrollan como su personalidad un poco más, es todo un poquito más fuerte, pero es muy importante y que a veces nosotros decimos, bueno, le doy la tele, el celular, la tablet o lo que sea y lo dejo un poco tranquilo. Sí, también, pero es muy importante que este tiempo lo equilibremos porque es una etapa, es una base muy importante para después la automatización de todo lo que hacemos, ¿no? Porque si no, pues esto empieza más tarde y todo cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, todo este descubrimiento de los objetos a nivel sensorimotor, en todos los sentidos, es sumamente rico, ¿no? Que los chicos estén, ahora, no, ahora en invierno no, ¿no? Pero que estén descalzos, que toquen, que exploren, ¿sí? Y bueno, a veces a nosotros nos cuesta porque, bueno, ensucian, pero bueno, es lo mejor que pueden hacer los chicos, ¿sí? De a poquito empiezan también con los juegos de imitación. Nos empiezan a imitar a nosotros, las mamás, los papás, ¿no? Nos empiezan a mirar, ¿sí? Empiezan a tener, como se está desarrollando este yo, empiezan a ver que esto, el otro es distinto. Entonces nos copian en todos los chicos, ¿no? Entonces, desde nuestras caras, nuestros tonos de voz, empiezan como de a poquito a intentar copiarnos, ¿sí? Esto es algo que, bueno, lo que tiene la sala de dos además es eso, que de principio de año a fin de año hay un abismo, ¿no? Entonces hay cosas que yo ahora les puedo decir, y ustedes dicen, todavía creo que no, pero van a ver que después se va a desarrollar porque, bueno, hay un cambio muy, muy grande. Bien, después está también la permanencia del objeto, ¿no? Empiezan esto a darse, como se está desarrollando este yo y empieza la representación simbólica, ¿qué quiere decir? Que ellos empiezan a poder imaginar y pensar objetos o cosas que no están en ese momento presentes, pero las pueden representar en su cabeza. ¿Sí? Por eso es tan importante todo este desarrollo y que ellos puedan jugar con cosas que están y no están, ¿no? Entonces ellos empiezan a desarrollar estos conceptos, estas ideas, y pueden empezar a jugar. Por eso también pueden imitar. Y tienen juegos que son más autónomos y más de independencia, ¿no? Porque empiezan a imaginar y a poder recrear mínimamente situaciones que les desarrolla todo esto, la organización cognitiva, ¿sí? Los ordena un montón. De repente les da este mundo interno que es sumamente rico y que a veces nosotros decimos, bueno, ¿qué está haciendo? Bueno, y ellos están desarrollando todo esto, ¿sí? Toda su capacidad de imaginación, ¿sí? Están imaginando, o sea, imaginan mucho durante esta edad, ¿sí? Bien, y bueno, después lo que tenemos, la memoria es que nosotros durante esta edad, a ver, los chicos con que les presentemos las cosas una sola vez, no van a retenerlo. Durante esta edad, la permanencia y la repetición es sumamente importante, porque es la única forma, a ver, es como cuando vemos una película y siempre descubrimos algo nuevo, bueno, con los chicos es lo mismo, ¿no? Pero día a día. Uno tiene que repetir las cosas 8, 9, 10 veces, porque de esta forma se empieza a adquirir la estructura, ¿no? Entonces ellos es como que empiezan a adquirir la capacidad de tener una estructura y nosotros se la tenemos que dar, ¿no? Y se la damos con las rutinas.
Bueno, Perdón, Vicky. sí, Bueno, lo verán las mamás en esto de que ellos piden todo el tiempo repetir las mismas canciones, repetir el mismo cuento, ver el mismo video 50 veces o la misma película. Bueno, esto es algo propio de ellos, sí lo necesitan, ellos mismos lo piden a esto, porque lo necesitan ujú, para estructurarse. excelente. Bien, Ahí te, sí, te aporto algo relacionado con lo anterior, para estructurarse y porque los nenes no tienen la capacidad de anticipar. En esto de diferenciarse del medio, de aprender a que son una unidad distinta de los papás, de los otros, que también lo registran cuando esos otros le ponen límites, cuando no hacen lo que ellos quieren, cuando no están, cuando uno se va a trabajar y pasa mucho rato y después vuelve, que los nenes empiezan a registrar esa diferencia, que empieza antes, no a los 2 años, pero al no poder anticipar los hechos, el hecho de poder repetir cosas, repetir un cuento, repetir una canción, ellos los tranquiliza porque ellos saben lo que va a suceder y empiezan a construir esa idea de lo que viene antes, lo que viene después y poder, de alguna manera, poder dominarla, porque ellos piensan que con 2 años prácticamente no dominan absolutamente nada de lo que sucede alrededor, todo lo decidimos por ellos. Si se van a dormir, si ujú, se van a bañar, con qué van a jugar, o sea, todo les viene. Entonces, esto de poder bien, repetir implica que yo ya sé cómo va a ser el cuento. Es más, si uno a veces le cambia, ellos te dicen, no, así no, como que ya saben cómo era, porque ellos necesitan que sea de esa manera porque los tranquiliza en poder dominar medianamente algo de lo que no pueden dominar. y Claro, además pasa, exactamente. Y lo mismo nos pasa que cuando se llevaban un cuento del jardín, por ejemplo, hay muchos que no querían devolver ese, no se querían llevar otro, sino querían volverse a Sí. llevar el mismo porque es el que conocen, es el que quieren volver a ver, es el que le pueden mostrar a otro y ya saben lo que va a pasar, eso les da seguridad, bueno, esto mismo que decían Nati, ¿no? Yo, bueno, yo lo paso un poco a la sala como para que lo relacionen Qué ahí un poco. lindos. bueno, algo que quería decir un poco es que Nati, la seño, voy a diferenciarla porque si no, Dale, dale, dale. eh, anticipa un montón, ¿no? Como que, por ejemplo, Sí. cuando, sobre todo, a ver, los chicos están, a ver, pasan de ser muy demandantes de que nosotros les damos todo, de por sí que la alimentación y que todo es como en ya y ahora, ¿no? Como que uno como padres responde muy rápido todavía durante el primer año sobre todo, entonces es como que ellos de repente tienen que empezar a aprender que tienen que esperar, ¿no? Entonces, en la sala se les explica un montón esto, que bueno, ahora vamos a hacer esto, después vamos a hacer lo otro, ¿no? Porque a ellos les genera muchísima angustia no saber qué va a pasar después o por qué no puedo hacerlo ahora, ¿no? ¿Por qué antes si yo lo pedía y lo tenía y ahora lo pido y no lo tengo y no puedo y me están diciendo que no? Entonces les genera, a ver, no tienen la capacidad de regularse. Entonces, es muy importante que nosotros, además de anticiparlo, le podamos decir, después lo vamos a hacer, más tarde. Al segundo ya te está diciendo, y ahora ya es más, ahora es tarde, como que y ahora, no, como que lo vuelven a pedir porque el tiempo para ellos no tienen esta capacidad de organización ni a palos. Entonces, eh, algo que se ve muchísimo en los jardines es esto, por ejemplo, la rutina de tomar el desayuno, que al principio son pocos los que se sientan y después a medida que va pasando el año es como que ya están todos sentaditos, ¿no? Como que, y es la repetición y saber que algo va a venir y entonces ya les ahorramos muchísimas, primero berrinches y angustia a ellos, ¿no? Y nosotros gritos y todo ese tipo de cosas porque, sí, porque las rutinas los organiza y los calma. Sí, entonces las rutinas obviamente esto se van adquiriendo y de a poco se van complejizando también. Entonces como, uy, de repente algo más, de repente algo más. Entonces es como que, nada, es de a poco que a ellos les va sirviendo, a nosotros como padres y como familia, que o sea, nos organiza, nos ayuda a organizarnos como familia, porque a esta edad estamos mucho corriendo atrás de los chicos que no tire esto, que no rompa lo otro. Entonces también nos ayuda bastante a organizarnos. ¿Sí? Bien, vamos con el lenguaje. ¿Sí? En esta edad pasa de todo en el lenguaje, ¿sí? En principio, eh, el lenguaje es muy importante porque ellos desde que nacen empiezan como a intentar entender las cosas, ¿no? Y el lenguaje es algo muy importante porque de repente ellos empiezan a nombrar y empiezan a poder organizar y a entender todo esto que ellos ven, tocan y empezaron a conocer, ¿no? Entonces el lenguaje los empieza a anclar, les empieza a dar como
un sentido al mundo, esto es así, y esto es, o sea, le da una organización al mundo. Entonces es muy importante que nosotros, además de que siempre les hablemos, y les hablemos no en diminutivo, y les hablemos con las palabras correspondientes, no con al auto tutú, ¿no? Como que a veces son cosas que podemos entender y a veces estas cosas siempre pasan, y a veces nosotros mismos, para que ellos entiendan más fácil, les proporcionamos la palabra que ellos ya entienden, pero en general siempre está bueno siempre hablar en el lenguaje correcto, ¿sí? Nunca propiciar el lenguaje de los diminutivos o palabras alternativas con las que ellos entienden, ¿no? Y también es muy importante en esta edad, porque ellos, digamos que nosotros como padres y madres, es como que ya sabemos lo que ellos nos están pidiendo, ¿no? Como que nosotros en general nos anticipamos bastante lo que ellos, a veces antes de que nos digan las cosas, nosotros ya se lo dimos, ¿no? Porque ya sabemos qué quieren, ¿no? Pero es muy importante que nosotros les demos el tiempo, primero de que miren el objeto, de que empiecen a decir lo quiero, ¿no? Todos estos procesos mentales que se dan y nosotros no nos damos cuenta, que encuentren la palabra para nombrar ese objeto, ¿no? Que se hagan escuchar, porque por ahí nosotros estamos en otra y bueno, no los escuchamos. Entonces, que tengan que pedir, que traer esa palabra, que pedir ese objeto, repetirla y hacerse oír, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros les permitamos a ellos decir las cosas, ¿no? Y por ejemplo, si a veces las nombran mal o lo que sea, bueno, no te entendí, ¿me lo puedes volver a decir? ¿No? Y después nosotros también, después no lo van a decir, o sea, es algo que van aprendiendo de a poco, ¿no? Entonces nosotros, bueno, y le decimos, no sé, pidió el vaso, bueno, es el vaso, ¿no? Y se lo decimos bien de forma correcta, Y ¿no? Pero que estaba no... pensando, Vicky, Sí. en hacer, tratar de, a veces es difícil, pero tratar de hacer preguntas donde ellos no tengan que responder sí o no, tengan que responder o un sustantivo o un adjetivo, o sea, algo que no sea sí o no. En vez de Ujú, decirle, ¿querés el vaso? La respuesta es sí, es ¿qué querés? O ¿cuál claro. de estos querés? Porque sea algo que tenga que nombrar algo que no sea sí o no, o que se pueda resolver señalándolo, como para poder estimular a que se vayan incorporando más sustantivos, que es por donde se empieza, después por los adjetivos, para Ujú. estimular esto de poder expresarse. Eso implica ser protagonista. Si alguien tiene que responder por sí o por no, es una actitud pasiva, pero si alguien tiene que expresar qué es lo que quiere con el nombre de eso, está siendo protagonista de su deseo. Entonces ahí hay un pasito más en la constitución del sujeto. Ujú. Listo. Sí, a ustedes les pasa un poco esto que a veces es como que se los piden o que... ¿qué les sucede a ustedes en sus casas? Al principio de año, yo cuando hice la entrevista con Nati, le comentaba que estaba bastante preocupada por el lenguaje de Juan. Y la verdad que el tiempo que Juan estuvo en el jardín y que otras personas que no fuéramos nosotros lo tenían que entender, se manejó, y bueno, y después empezó todo esto del aislamiento, descubrimos o vimos que Juan mejoró muchísimo su manera de expresarse, que era algo que nosotros teníamos como una preocupación. eh, bueno, quieras o no, uno a veces compara con sus hijos, está mal, pero siempre decimos está mal que comparemos, pero no sé, no sale. Ujú. Pero creo que el jardín lo ayudó muchísimo a Juan a esto, a que quizás nosotros lo entendíamos, si quiere eso, dáselo, y que en el jardín no lo entendían, o me pasa quizás con mis hermanos que no lo ven tan seguido y me dice, que habla en italiano este chico, no se le entiende. Pero, Claro. ¿por qué? Porque tiene como un lenguaje bastante atravesado, pobre. Pero Ujú. creo que el jardín en eso lo ayudó bastante, a poder expresarse un poco mejor. Genial. Sí, bueno, a mí me pasó lo mismo con Nacho. Nosotros la mayor preocupación que teníamos era esa, porque como creo que nos pasa a todos, mi sobrina tiene 3 meses más, es nena, y sabe los colores de castellano, en inglés, o sea, es mucha la diferencia. Entonces, bueno, y lo más por ahí que yo noto en Nacho es que a veces le cuesta algunos fonemas, entonces pues, estamos ahí repitiendo palabras para ver si él las puede decir, si las puede aprender, pero menos por una cuestión fonética por ahí, que yo veo que hasta ahora tiene dificultades. Este, sí, obviamente, cuando empezó Jardín, pasa esto, él tiene la necesidad de comunicarse con otras personas que no lo entienden, y hemos visto un avance enorme, o que venía con palabras nuevas,
que por ahí aprende de otros nenes y no tanto de nosotros. Y por ahí lo que yo noto es esta dispersión, que cuando uno se sienta y le habla y quiere que repita alguna palabra o quiere que él la diga, mira para otro lado y prefiere irse. Entonces, también ese es el punto límite donde tampoco uno lo puede torturar ni exigir, porque no viene el caso. Si él no lo puede hacer, creo que él marca este límite hacia nosotros de querer enseñarle y decir, bueno, hasta acá estoy atento porque hasta acá puedo. Y estas eran las pequeñas dudas que a nosotros nos surgían con respecto al lenguaje. Bueno, tratamos de que sí, repita las palabras correctamente para darle un vaso de agua, sí, tratamos de hablarle bien en términos adultos. A mí me cuesta más, porque me da más ternura por ahí, términos más como los dice él, me encantan, pero esto de enseñarle, bueno, uno se pone un poco más recto. Pero sí nos damos cuenta que por ahí de otros nenes absorbe más rápido o con más ganas que de lo que nosotros le podemos enseñar. Y además esto que para mí tiene que ver con la atención que él tiene. Sentarse a leer un libro con Nacho es prácticamente imposible, y eso que lo hemos hecho de bebé. Pero él mira, pero prefiere por ahí las cosas más físicas, no tan intelectuales, y si no mira de reojo, pasa las páginas a 1000 por hora. O sea, ya empezó y ya terminó. Entonces, bueno, en esas cosas sí notamos que por ahí él le cuesta un poco más. Y bueno, sí, lo que a nosotros por ahí nos deja tranquilo, que nos dijo el pediatra, es que hay cambios, que va incorporando palabras. Muy lentamente, pero bueno, siguen habiendo incorporaciones. Pero bueno, sí hacemos esto de preguntarle qué cosa quiere y no por sí o por no y demás, pero bueno, uno siempre no sabe hasta dónde está en edad y hasta dónde tiene que preocuparse. Eso en nuestro Sí, caso nada, era igual está en una etapa una que todavía preocupación. hay una amplia ventana, pero es normal. Los nenes también tienen estilos. Hay nenes que son más verbales, hay nenes que son más físicos, Sí, y capaz que no incorporó palabras, pero tiene muchas más destrezas que hace 2 o 3 meses y puede resolver cosas en el espacio con su cuerpo que alguien que está sentadito más pasivo, capaz que es más torpe o no tiene tanto manejo. Eso es algo normal. Mientras no haya un desfasaje súper significativo, eso es algo común, y de hecho después define a veces nuestros proyectos de vida, qué queremos hacer, a qué nos queremos dedicar, tiene que ver con eso un poco. Eso es sí, de hecho normal, discúlpame, tiene una motricidad fina que nos sorprende, porque él claro, agarra, como mi marido agarra un destornillador y te desarma, o sea, sabe sacar tornillos, o sea, él Claro. te desarrolló mucho eso por ahí, y por ahí la y parte tenemos así, nenes de primer grado que no pueden agarrar un lápiz, así que mirá qué diferencia de 6 sí, años. sí, Sí, no, y sí, además, eso es cierto. en comparación con las nenas, los varones suelen tardar en algunas cuestiones, tardar un poquito más, ¿sí? Por eso a veces por eso la comparación nunca está buena, pero y además en algunas cuestiones los varones tardan un poquito más en desarrollarse, pero después, bueno, eso se alcanza y bueno, pero hay que darle sus tiempos, ¿no? Bueno, a mí me pasó un poco que acá en el segundo punto que puse las palabras o lo que ellos empiezan a decir, tuve que poner algo bastante amplio, porque desde que empieza Sala de Dos hasta que termina, pasan muchísimas cosas. Entonces es como que, bueno, yo decía, si pongo algo que a lo que ya van a llegar, es como que ya se van a asustar los padres. Si pongo algo muy bajito, van a decir, bueno, pero esto nada, como que entonces dije, bueno, pongo algo bastante amplio porque, a ver, los cambios que ustedes van a ver van a ser muy rotundos. ¿No? Entonces, esto desde la expresión de palabras aisladas, simplemente mamá, papá, no, algo muy sencillo, y de repente van a empezar a combinar 3 o más palabras. Entonces, esto es realmente un abismo para la edad que tienen ellos y para todo lo que pasa en un año, ¿no? Entonces, hay que dejar que esto se dé naturalmente. A ver, obviamente nosotros siempre hablarles en el lenguaje correcto. Y también es esta la diferencia entre que cuando te hablan tus papás, que siempre es como desde un lado como de, bueno, es tu papá, es como tu referencia, es como el que por ahí te exige, o el que por ahí, o a veces, o uno que te exige mucho y por ahí el otro se relaja demasiado, ¿no? Entonces es como que los chicos nos toman mucho el tiempo. Ya a los dos ya no saben todo, ¿no? Ya saben con quién sí, con quién no, cómo y cuándo. Entonces, por eso la interacción con pares, que no es lo mismo, es muy importante, porque ellos también se empiezan a mirar entre sí. Al principio el juego es muy paralelo y de repente empiezan a compartir un poco más y empiezan a registrar al otro. Con esta diferenciación del yo, empiezan a registrar un poco más al otro. Entonces, la interacción con pares, que al principio uno dice, ¿para qué voy a invitar a alguien si van a jugar cada uno por su lado? Pero no, pasan muchísimas cosas
que uno no se da cuenta y que cuando en la interacción, en el lenguaje, se da distinto, es diferente. Nosotros, bueno, las veces que he visitado la sala de Nati, los ves pelearse, los ves todo, los ves compartir, los ves consolarse entre ellos. Y uno dice, un chico de 2 años, sí. ¿No? Y vos decís, pero ¿cómo uno anima al otro? ¿Cómo uno acompaña? ¿Cómo uno pelea? O sea, realmente en la sala pasan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, la interacción que a veces uno desestima bastante, dice, bueno, pero tiene 2 años, ¿no? Como, bueno, y está en casa está bien, ¿no? Sí, no está mal, pero cantidad de cosas que puede aprender en el jardín o con otro compañerito, con un amiguito, con un vecino, con quien sea, en la medida que sea posible, es sumamente rico. Los chicos interactúan un montón. Y es re lindo porque es tan genuino, porque los ves a ellos, es esto, es consolar a su amigo. Vos van o que lo empujan un poquito para incluirlo, ¿no? Como que vos decís, qué lindo que estas cosas se den desde tan chiquitos. Bien. Y bueno, después puse, por ejemplo, también que empiezan a seguir instrucciones verbales simples. No empiezan cuando uno les pide algo, que empiezan como a buscarlo, pero obviamente a ver, tienen que ser oraciones cortas y unidireccionales, ¿no? Decir, bueno, le pido tal cosa y no armarle como un sermón, ¿no? Porque ya se perdieron al principio ya se perdieron, ni en la mitad, ¿no? Entonces tienen que ser como directivas bastante cortas y unidireccionales que ellos empiezan a escuchar bueno, a encontrar, como tienen esta capacidad de imaginación ahora, a decir, bueno, esto está en tal lado, bueno, lo voy a buscar. ¿Sí? Bien. Y la famosa, de lo que más pasa a la 2 también es su palabra preferida comienza a ser el no. No, no esto, no lo otro, porque de repente pasa esto, se diferenciaron de nosotros, de nosotras las madres o de los padres, ¿no? Y ahora es, no, no quiero nada, porque quiero todo lo que yo quiero ahora, de repente quiero ser yo, ¿no? Es como, a veces lo llaman como una adolescencia en los niños, porque se rebelan de repente, ¿no? Como que de repente hacían todo lo que nosotros queríamos y de repente es como, no. Bueno, y uno los empieza como a conocer también, ¿no? Entonces, bueno, en este no, que a veces lo tenemos también como adultos bastante fácil, que nosotros le decimos muy fácilmente a los chicos, no esto, no tire lo otro, no esto, ¿no? Eh, Puse 3 opciones que está bueno que podamos evaluar, ¿no? El no sin opción. El no sin opción es el no cuando están en situaciones de peligro, ¿no? Cuando es obedece esto porque realmente es una situación de peligro y no tenés otra opción que no tenés que hacer esto, ¿no? Y los chicos en general ya nuestro tono de voz lo perciben de un no rotundo y seco y de que hay algo que está en peligro, ¿no? Muchas veces para esto hay personas que eligen poner una palabra más, ¿no? Como una palabra clave, como una que sea fácil para que ellos entiendan que es este tipo de peligro, ¿no? Porque estas 3 palabras, estos 3 no, tienen distintas entonaciones. Entonces los chicos, ya que nos toman el tiempo, esto es de una manera de ayudarlos, no porque esto realmente es peligroso, o no porque esto no se hace así de esta forma, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, dibujar las paredes, ¿no? Que eso debe haber pasado en varios lugares, en varias casas. Es un no porque no se dibujan las paredes, ¿no? Y eso tiene que ser un no seco, ¿sí? Pero a veces por eso está bueno ver qué palabras entre ustedes pueden elegir para decir, bueno, que él entienda o ella entienda esto. ¿Por qué? Porque después tenemos, bueno, otros tipos de no, que uno es el no con opción controlada. En el sentido de esto, por ejemplo, cuando vamos a un kiosco. No, y nos dicen, me compras, o sea, que quieren esto, que señalan, que quieren lo otro. ¿Qué pasa? A los chicos, a ver, van a un kiosco y es como si fuese Disney, ¿no? Es como que hay de todo, ¿no? Y es una estimulación muy grande. Entonces, no les podemos decir, bueno, elegí lo que quieras. Para ellos es un mundo tan grande que no, entonces les tenemos que decir, bueno, elegí entre estas 3 cosas, elegí entre estos 3 caramelos, ¿no? Tenemos que darles, no vas a elegir todo, no vamos a comprar lo que quieras, pero sí podemos comprar esto, ¿no? Elegí entre estas 3 opciones. Para ellos es mucho más fácil. Además de que nosotros le damos las opciones que consideramos que son mejores o que, no sé, en relación al precio, en relación a lo que es sano o al criterio que tengamos en ese momento, es un no, pero elegí entre estas 3 cosas. Los chicos ni siquiera se percatan, o sea, no se angustian en general ante esta situación porque a veces sí, porque se engancharon o vieron que había un dibujito de algo y quieren esas cosas, pero bueno,
simplemente se les explica que no y se les dice, bueno, elegí entre esto y en general cambia la atención. Muchas veces nosotros nos concentramos más en el no y en realidad nos tenemos que concentrar más en el sí, ¿no? Porque a veces es como que el no simplemente genera más ansiedad o como más enojo, entonces en realidad muchas veces hay que desviarles la atención, ¿no? Los chicos no saben exactamente todo lo que están pidiendo y entienden concretamente todo esto. Entonces, en realidad nosotros a veces cuando sabemos que hay algo que les vamos a decir que no, viene este último no, que es el no seguido de un sí. Esto no, pero esto sí, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de las paredes, a ver, está bueno que nosotros podamos proporcionarles el no, esto no, cuando estamos en una casa de alguien que le va a dibujar las paredes, pero en casa sí, acá no, pero en tu cuarto sí, ¿no? En el sentido de que siempre está bueno que ellos tengan un lugar en la casa en la que ellos puedan tener un sí sin limitaciones, ¿no? Como en esto sí puedo hacerlo. Por ejemplo, no sé, en el cuarto, ¿no? Que ellos no tengan al alcance objetos que van a romper o algo por el estilo, que en el cuarto sea este lugar en donde sí, capaz que tener una pizarra, ¿no? Decir, bueno, si voy a dejar las paredes, bueno, no, acá no, pero ahí en la pizarra sí. Entonces es lo mismo, pero tiene la pizarra al lado, ¿no? O un afiche o lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente siempre se van a pasar un poquito, pero bueno, eh, nosotros tenemos que desviarles la atención hacia lo que ellos sí pueden, porque a veces en realidad el no genera esto, más ansiedad, más frustración, más enojo, y en realidad los chicos no tienen criterio para el no, simplemente es a veces como un capricho, simplemente, a ver, no tiene tanta justificación en este momento. Entonces, hay que brindarles las opciones de sí, desviarles la atención o decir, uy, mira qué bueno que está esto, como hacerles más llamativo el otro estímulo. Entonces simplemente los chicos de a poco, de alguna forma, cambian de idea y y van hacia el otro lado. ¿Sí? Bien, ¿a ustedes les pasa un poco esto, que ya les toman un poco el tiempo o algo por el estilo con respecto a sus no? A mí me lo tomó desde que estaba en la panza, el chiquitito este, el tercero. Todo lo que nombraste lo hace, lo que no hicieron los otros dos lo hizo todo. Todas las paredes lo dejamos porque estamos para pintarlo, pero le dije a Martín, esto es un error, porque en la casa que compremos, ¿cómo haces para decirle acá no y en la otra sí porque no estaba pintado? Son Claro. errores en los que uno cae, que después salen caros, pero que también uno dice, ¿sabes qué? Escribí todo. ¿Querés un Tramontina? Toma, yo te lo doy, porque no gustas más. Querés sentarte y charlar 2 segundos, entonces te debe ser un montón de cosas. Me pasó con él, que es el tercero, con los otros dos, jamás. Y pensé que Ciro era tremendo y me mandaron a Iñaki para decir, ¿querés algo heavy? Acá tenés, toma, Iñaki. Así que todo lo que no hay que hacer lo hace. Sí, obviamente le hablamos como somos todos grandes en casa, entonces se le habla y así él también responde formulando cada vez oraciones con más palabras, que nos sorprende todos los días y al ser el chiquitito es como que todo causa gracia y lo retás y no encontrás un ida y vuelta en el reto. Que con los otros dos no me pasaba, acá la tengo a Julia en clase y que me sopla. Cierra los ojos como que no te escucha, como que no está. Nunca me pasó. Estoy hace 24 años casi, ¿eh? Pero bueno, qué sé yo, ¿no? Hay momentos, y encima son niños pandémicos, entonces creo que se agrava todo, ¿no? Que hay conductas que suceden por todo esto que estamos viviendo. Me pasa que también mira mucho tele que yo no lo usé nunca como un recurso con los otros dos. Pero a mí me pasa que está Ciro en clase, Julia en clase, yo en clase o en reuniones, y alguien se tiene que ocupar y es chiquito. Entonces, por ahí le pongo un dibujito que no tiene diálogo, que es inofensivo, pero me pasa que me hace ruido que vea tanta tele, espero que sea por este tiempo, pero antes no me pasaba. Pero bueno, no encuentro otra forma. Acá en casa es difícil, creo que también la pandemia agravó todas estas características en los chicos. Más yo que ya soy una persona mayor, que es el tercero, o sea, todo está grabado por el vínculo, en mi caso. Pero bueno, entiendo todo, lo sé todo de la teoría divina, pero bueno. Si vas a juicio, perdés. Total. Sí, a veces, Sí, es que cuando estamos todos, fin de semana,
aguantamos el reto y aguantamos el capricho. En la semana, por ahí, sinceramente, bueno, no llores, está bien. Sentate que te pongo la tele. Me da pena, A pero ver, bueno, no sé. sí. Sí, además pensá Es que en que otras circunstancias también te ayudaría el contexto de la sala, del jardín, un montón de otros que aparecen, que organizan, que en este momento no, bueno, paciencia, es real esto, creo que lo que más afecta, siempre escucho, entiendo que es verdad que los chicos están angustiados, no sé si están tan angustiados emocionalmente, pero sí están perdidos en todo lo que organiza la sociedad de los otros, los Exacto, es tiempos, eso. que ahora estás adentro de tu casa. Entonces, en Exacto. eso los nenes se van a adaptar porque son plásticos, son flexibles, el cerebro nunca deja de aprender, en eso no hay un problema, pero tenemos como una gran pausa que, bueno, el otro día veía un nene cuando fui a hacer unas compras así chiquitito de 2 años, 1 año y medio, 2 años, y la mamá estaba, no toques esto, le dije, qué loco, cuando termine la pandemia le vas a poder decir, sí podés tocar, sí podés abrazar, sí nos podemos dar un beso, pero estos nenes crecieron pensando que todos usamos barbijo, que nadie se puede tocar, que tenés que lavar las manos todo el Total, tiempo. totalmente. Iñaki ya toca algo y me da las manos para que le ponga alcohol, pobrecito. Sí. Sí, eso que sí. decías, Natalia, es verdad que uno piensa, lo de la pandemia, que los organiza. Yo tengo 3 hijos en distintas edades, primaria, jardín y secundaria, y están chochos acá en mi casa. La verdad que no veo a ninguno depresivo ni deprimido. Sí, lo del orden, tenés totalmente la razón. Esto que te digo de la tele, totalmente. Los otros están todo el día ocupados, hacen de todo el día, los absorbe el colegio, que me parece genial. No es el caso que estén, pero sí el tema de la tele. Con Nati se reengancha con las clases todos los días. Yo pienso que no se va a enganchar, lo despierto, lo pongo dormido y activa enseguida. Le gusta, que antes no pasaba, pero sí, el tema del orden se padece. Pero bueno, estamos todos en el mismo baile. No en el mismo bote, en el mismo barco, sí en el mismo mar, pero todos con distintas Ujú. características. Pero sí, creo que esto hizo estragos. Pero bueno, ya nos vamos a recuperar. Sí, Tengo fe. a ver, y como algunas cosas que por ahí, a ver, antes se daba mucho que por ahí esto, ¿no? Uno tenía que ir a trabajar y no teníamos un montón de vínculo con nuestros hijos, porque, bueno, nada, había que salir a trabajar y hay que salir, y por ahí ahora, a ver, como algunas cosas no se están dando, otras cosas sí, entonces no es que, a ver, yo lo que considero es una etapa distinta y van a ser chicos distintos, es una realidad, ¿no? No va a ser ni mejor ni peor, van a ser chicos distintos, que bueno, nada, a ver, también lo bueno de que sean tan chicos es que el cerebro se termina de desarrollar a los 20 años. Así que les falta un montón y van a tener un montón de capacidad de adaptación y van a desarrollar un montón de cosas, así que herramientas, así que también hay que relajarse un poco, ¿no? Tenemos tiempo Eh, entonces. de sobra, de sobra. Bien, vamos con la última parte. El desarrollo de la personalidad, ¿no? Esta parte que uno dice son tan chiquitos. Bien, esta diferenciación del yo en esta capacidad de simbolización, esos también vienen con un temperamento, ¿no? Porque una cosa es la genética, otra cosa es, bueno, las actitudes, a ver, y ellos vienen con una carga, ¿no? Ellos vienen con un temperamento que empiezan a mostrar de a poquito, ¿no? Como que empezamos a descubrir que ellos tienen su propia personalidad, ¿no? Que son personas distintas, diferentes a nosotros, y que uno dice, bueno, ¿y cómo es? No sé, Iñaki, ¿no? ¿Y cómo es? ¿No? Como que uno de repente dice, tengo que descubrir al hijo que tengo enfrente, porque tiene su personalidad y me hace cosas totalmente distintas a mis otros hijos, y uno dice, pero bueno, de los mismos padres o lo que sea, o de la misma madre, pero son opuestos, ¿no? Son totalmente distintos. Estimulaciones diferentes, temperamentos diferentes, y uno dice, no puede ser que sean tan diferentes, pero sí. Si uno empieza a decir, bueno, tengo que descubrir la personalidad y empezar a conocerlo, ¿no? Porque ellos tienen su propia personalidad. Y ellos empiezan a tener estas ideas emocionales. Es decir, de a poco, por ellos antes, o por ahora también, hay cosas que se van desarrollando lentamente, todavía estamos como a principio, casi mitad de año, pero bueno, todavía falta un montón. Ellos empiezan a desarrollar algunas emociones como la angustia, como la vergüenza, ¿no? Ellos, lo que es el orgullo, la culpa, ellos empiezan a desarrollar todo esto. Sabemos que de repente empiezan a sentirse culpables y nos ponen carita, ¿no? Como, ya sé que me la mandé, ¿no? O como cuando nosotros los felicitamos y vemos que ellos están súper contentos.
Todas estas cosas, ellos es increíble, pero sí las empiezan a desarrollar. Y es muy importante lo que nosotros hacemos con respecto a las emociones de ellos. ¿Sí? Es algo muy, no es lo mismo si yo obtuve un logro, si yo dije una palabra, si yo logré hacer algo solo y nadie me felicita. No es lo mismo. No es lo mismo que si yo me mandé un moco y nadie me reta, pasé desapercibido y bueno, listo, ya está, pasó, ¿no? No es lo, obviamente, a ver, nada es como, bueno, hay que estar atentos en todo momento, en todo, pero no es lo mismo cuando el otro, cuando mamá o papá o quienes están conmigo, mis cuidadores, me dicen y me dan como una evolución de qué es lo que hice, ¿no? Porque ellos empiezan a olfatear que hay algo que no sé cómo, pero estoy esperando que el otro, porque ellos en esto sí necesitan nuestra ayuda, que el otro me termine de decir cómo me tengo que sentir, ¿no? Porque ellos nos miran con la cara de, yo creo que me mandé algo, una macana, pero termina de ser una macana si nosotros como adultos se lo terminamos de decir, ¿no? Como, sí, te la mandaste, ¿no? Como que, y los retamos, o le decimos, o los ponemos en penitencia, o lo que sea, ¿no? Pero es como que ellos terminan de entender que esto se mandaron porque nosotros le terminamos de dar el cierre. Si no, es una etapa en la que si uno, no sé, lo felicita, ellos van a empezar a entender que eso que se mandaron de repente empieza a ser bueno y lo van a repetir. Entonces es como que no es lo mismo lo que nuestra respuesta ante estas emociones que ellos van teniendo. Nosotros le tenemos que seguir el hilo y nosotros tenemos que, a ver, ¿y qué pasa? Los chicos, todavía al ser bastante chicos, también es importante que nosotros los felicitemos, porque los chicos buscan mucho nuestra atención. Entonces si todo lo que nosotros les felicitemos, ellos lo van a repetir, todo para que mamá o papá me feliciten, ¿no? Para obtener su atención. Entonces, es muy importante que ante los pequeños logros, no importa cuáles, ya ellos obtengan su felicitación. Y a veces, a ver, no tiene que ser un premio, porque a veces caemos mucho en le compro algo. No, es en el beso, es en el abrazo, en la mirada, en qué bien hijo, ¿no? Para un hijo no hay nada mejor que tu mamá o tu papá te miren y te feliciten. Con esa mirada y esa mirada de, hijo, estoy orgulloso de vos, para eso, para ellos, para los chicos esto no tiene precio, entonces no podemos comprar cualquier cosa, pero que si nosotros hacemos esto, para los chicos es lo mejor. Y van a buscarlo a hacer una y otra vez, solo para que mamá o papá nos miren. ¿Sí? Entonces, esta palmadita en la espalda, esta felicitación, este abrazo, este beso, hijo, estoy orgulloso de vos, no tiene precio. ¿Sí? Entonces es muy importante nuestra respuesta. Chicas, Bien. perdón, me tengo que ir, que tengo Sí. clase, lamentablemente, muy Sí. interesante. Gracias. Gracias, Nata. Después las veo en el otro de sala de 5. Les mando un beso grande, gracias. Hola Nati, las dos Listo. Natis. A las mamás, chau chicas. Gracias, perdón. No, de Chau, nada, nos vemos, Nasa. Bien, después tenemos lo que es el apego, ¿no? Bueno, en principio ellos pensaban que nosotros éramos uno solo y ahora ellos empiezan a desarrollar su personalidad. ¿Y qué pasa en el apego? No es lo mismo cuando nosotros tenemos una mamá o un papá o un cuidador, porque a veces son también los abuelos o las figuras más importantes para los chicos, cuando esta persona es insegura, cuando esta persona tiene miedo, cuando esta persona, le da seguridad y confianza. Esto se ve claramente mucho en el jardín, en todas las adaptaciones, ¿no? Cuando tienen que entrar, bueno, ya vivimos de adaptación en adaptación últimamente, porque que vamos, que no venimos, qué sé yo. Esto se ve un montón. No es lo mismo cuando nosotros a los chicos les damos la seguridad de que nosotros vamos a estar y que ellos vayan tranquilos al colegio, cuando nosotros estamos tranquilos, que cuando nosotros no lo hacemos, cuando nosotros nos da miedo dejarlo en el colegio, cuando nosotros nos da angustia, ¿no? Como, uy, lo dejo solito, pero no, en realidad va a estar con la seño, va a estar con todos sus amigos y con todos sus compañeros y con todo un equipo de personas, no es que están los chicos solos, ¿no? Pero está en nosotros eso de decir, bueno, ¿qué le transmito yo a mi hijo? ¿No? Es muy importante lo que nosotros les transmitimos. Como les dijimos recién, como con respecto a lo que son las emociones, acá pasa lo mismo. Los chicos se van a animar a explorar mucho más el mundo, se van a animar a tener experiencias si nosotros les damos la seguridad de que está todo bien y de que va a estar todo bien, de que nosotros no les... A ver, como madres es imposible, o padres es imposible que no tengamos miedos, porque los miedos e inseguridades las vamos a tener siempre. Pero otra cosa es transmitírselos a ellos. Entonces nosotros en ese momento lloramos después, nos damos vuelta y lloramos después, ¿no? Pero en el momento es, sí, dale, vos podés, andá que está la señora Nati, andá que está, ¿no? Como estimularlos y decir, mirá qué bueno. Entonces, este apego, esta separación de que de repente empiezan a estar solitos, se da de una mejor forma si nosotros les damos la seguridad de que va a estar todo bien, de que ellos pueden y de que ellos saben.
¿sí? De que no importa, algo bueno va a pasar. ¿Sí? Entonces es muy importante este apego o este vínculo que nosotros tenemos con ellos, porque nosotros para ellos somos las figuras más importantes que ellos tienen. ¿Sí? Entonces es una responsabilidad para nosotros decir, bueno, yo elijo qué hacer en este momento. Y no es lo mismo angustiarme, no es lo mismo tener miedo, no es lo mismo que despedirlo con una sonrisa. ¿Sí? Eso cambia muchísimo. Bien, la referenciación social. Esto es un poco de que también pasa con la comunicación. Los chicos, y lo que hablábamos recién con respecto al reto, no es lo mismo las caras que nosotros le ponemos a determinadas situaciones, cuando ellos están mandando un moco y nosotros nos reímos, que cuando lo miramos como diciendo, no, no, eso no lo tenías que hacer, o no lo tenés que hacer. Eso no somos sus referencias como padres y de todo, porque a esta edad somos sus referencias de todo. ¿No? De cómo me tengo que sentir y qué tengo que hacer y qué está bien y qué está mal y cómo me llamo, ¿no? De todo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que actuar como los referentes de ellos que somos, ¿no? Y de que en los momentos de que se estén mandando algo, sí ponerles cara de, no, no hay que hacerlo a eso, ¿no? Y hacerle un ojo o algo como cara de, no, sabes que no lo tenés que hacer. Ellos empiezan a mirar todos nuestros gestos faciales y corporales y ellos les ayudas ellos empiezan a guiar por lo que con nuestro cuerpo y lo que nosotros hacemos empiezan a guiar en lo que está bien y lo que está mal, en lo que tienen que hacer y lo que no. Sí, nosotros somos sus La referentes. sala en la que construye esa referencia es la senio, por eso es tan importante el periodo de adaptación para que los chicos armen ese vínculo con otro referente adulto que ocupe ese lugar. El periodo de adaptación, además del despegue, del apego, además tiene que ver con eso, con que el líder, que es la senio de la sala, pase a ocupar ese lugar de referencia que es distinto del de mamá y papá, y pueda convertirse en una autoridad, en contención, es una construcción. Y todos los años se hace con un adulto distinto a medida que van cambiando las salas. Claro, bueno, y es muy importante que nosotros, por ejemplo, lo que hablábamos en una de las reuniones hace poco, es muy importante que ellos empiecen a tener a las seniors, por ejemplo, en este caso a Nati, como referente, ¿no? Que sepan cómo es la voz de ella, cómo es su mirada, ¿no? Porque si nosotros queremos que ellos se conecten en una clase o miren un video, si nosotros no les ayudamos a ellos a establecer un vínculo con ellos, con los docentes, con Nati, es imposible que ellos quieran ver el video, ¿no? Como, uy, nosotros le tenemos que decir, ay, mirá, está Nati, la senio, mirá qué divertido lo que hace, ¿no? Como que, y por ahí dejar el video, y ellos ya solitos adquieren y empiezan a incorporar el tono de voz de ella y todo lo que hace, entonces nosotros tenemos que ayudarlos a ellos a que ella sea la referente del jardín, ¿no? Porque ellos ya saben que mamá y papá son los referentes por ahí de su vida, pero sí que ella es la referente del jardín, ¿no? Y eso a ellos también les va a dar una seguridad de que, bueno, voy al jardín, pero está Nati. No es que estoy sin mamá y papá y esa angustia, no, está Nati. Y eso ya de por sí les trae tranquilidad. Entonces es muy importante que la seño de la sala, que uno ayude como padre a que la seño de la sala sea la referente y que le hagan caso y que escuchen y que ustedes confíen en que la seño también va a ser lo mejor. ¿Sí? Bien. Después tenemos lo que es la independencia y autonomía. De repente empiezan a hacer, ellos a empezar a querer hacer algunas cosas solos, ¿no? Empiezan a decir, bueno, esto no, bueno, además del no, es esta rebeldía que de repente quiero hacer las cosas solo y déjame, ¿no? Y no lo sé hacer, pero no me importa, como que ellos quieren intentarlo igual. Y en este tiempo lo pasa mucho de que, bueno, las cosas no las hacen muy bien porque, bueno, son muy chiquitos. Entonces se angustian y se frustran rapidísimo, muy rápido. Entonces, en ese momento, que bueno, lo voy a unir con los berrinches, ¿qué pasa? Nosotros, en ese momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que angustiar, enojar? No, obviamente no siempre vamos a tener la paciencia, pero en lo posible, sí mantener la calma. Sí, mantener la calma y decir, bueno, tranquilo, lo volvemos a intentar. Sí. Eh, Nosotros actuamos como guías para ellos, nosotros les tenemos que mostrar, ellos no pueden saber cómo se hacen las cosas, nosotros les tenemos que mostrar y decir, bueno, lo hacemos, y esto es repetitivo, ¿no? A veces es cierto que esto requiere mucha paciencia, pero cuanto antes ellos aprendan a hacer las cosas, más fácil es después, ¿no? Entonces es tener esta paciencia y mantener la calma y mostrarles cómo se hacen las cosas que ellos sí pueden hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando, por ejemplo, les decimos el no, pero les damos opciones, ellos ya empiezan a sentir que pueden elegir, ¿no? Le dijimos en el kiosco no, pero le dijimos, bueno, esto sí. Entonces ellos ahí sienten como, uy, bueno, yo elegí,
¿no? Como, bueno, se tienen que vestir y empezar a cambiar, o no sé, se tienen que poner algo. Bueno, le damos las opciones, ¿cuál te querés poner? ¿No? Dentro de lo que es adecuado, por ahí es invierno, el calor o el frío, no sé, bueno, ¿cuál te querés poner? No es ponete lo que quieras, ¿no? Como, bueno, entre estas 3 remeras, ponete la que quieras. ¿No? Entonces ellos de a poquito se empiezan a empezar a elegir, empiezan a sentir que ellos pueden, ¿no? Nosotros tenemos que mostrarles a ellos que también pueden, con cosas pequeñas, ¿sí? Y acá pasa esta actitud bastante parecida tenemos que tener ante los berrinches. Ellos no tienen la capacidad de regularse. No les podemos pedir que no lloren, que no griten, que no pataleen. Es lo más sano y esperable que pase a esta edad y durante la infancia. O sea, sería raro que un chico no haga berrinche, ¿no? Que no se enoje, que no llore, que no se frustre, que no grite. Están desarrollando sus pulmones, están desarrollando todo eso. Entonces es sano que también esto pase. Pero ¿qué pasa? Bueno, a ver, los berrinches también los podemos atenuar un poco primero con las rutinas, ¿no? Y después, en principio, nosotros manteniendo la calma. Porque si nosotros en ese momento nos enojamos o nos alteramos o nos angustiamos más, ellos se angustian más y se enojan más. Porque ¿qué pasa? En ese momento no tienen ese adulto que los tranquiliza. Entonces nosotros tenemos que, con nuestra mayor paciencia, contar hasta 10, hasta 5, hasta los números que sean, y mantener la calma, y a veces es simplemente un abrazo. A veces es simplemente un gesto. En ese momento gritar no sirve para nada. En ese momento es, bueno, a veces sí, porque eso se entiende que es el límite, bueno, hasta acá se tiene que llegar mi límite porque mi mamá o mi papá se enojaron un montón, ¿no? Pero lo que más funciona es nosotros mantener la calma. Es, bueno, tranquilo. ¿Sí? Nosotros funcionamos como este yo auxiliar que les dije en un principio, de que los va a calmar. Ellos no pueden calmarse solos. No les podemos decir, bueno, cálmate. No, es imposible, no tienen esta capacidad. Nosotros tenemos que ser quienes les enseñan y les proporcionan esto. Después ellos de a poco lo van a ir incorporando, pero sala de 2, imposible. ¿Sí? Nosotros somos quienes tenemos que darles esta herramienta y ser quienes les enseñan y los ayudan a regularse. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé, nosotros acá ya estamos, no sé si se le... no, mentira, acá hay algo que me olvidé que les quería contar. Que estas son unas de las palabras que se me ocurrió que está bueno para nosotros para transmitirles, y que es esto, es la seguridad, ¿sí? Que nosotros somos sus adultos referentes y que va a estar todo bien, ¿sí? Que ellos se sientan tranquilos, porque también pasa un poco esto, si nosotros no nos mostramos, o sea, si tenemos un rol que es simétrico y no es asimétrico, ellos, al no tener un adulto referente, sienten como soledad y angustia porque no tienen esta persona que los cuida, esta persona que vela por su bienestar y que va a poder todo, esta fantasía que los papás pueden todo, a lo largo de la infancia sirve muchísimo. Le sacamos, o sea, logramos que ellos estén mucho más tranquilos en un montón de sentidos. Nosotros tenemos que tenemos que estar en la fantasía de ellos, de que nosotros podemos todo y que ellos tienen que estar tranquilos. En la adolescencia eso se cae, así que no importa, pero todavía tenemos tiempo. Así que ahora todavía sirve y va a servir un montón. Después es esto, es la tranquilidad que todo va a estar bien, de que las cosas no son tan graves, ¿sí? Que se van a solucionar. ¿Sí? La paciencia. De las cosas que menos respetamos de los chicos es el tiempo. Nosotros en general vamos mucho más rápido, y nosotros bajar al ritmo de ellos y nos cuesta un montón. Es una fiaca, y por eso también el jardín es un lugar súper especial, porque las señas suelen tener muchísima paciencia y que es diferente a la de las mamás, porque ustedes están todo el día con los chicos. Entonces también esto es algo muy bueno que pasa en el jardín, que es esto, las señas le tienen, bueno, yo nunca podría ser maestra de nivel inicial, claramente yo las admiro a la paciencia que tienen, porque menos mal que Y menos de sala de realmente. Sí, voy y la paso bárbaro el tiempo que estoy porque es lindo, pero yo no. Realmente, bueno, es una vocación, todo tiene su vocación, y las señas hay que aprovecharlas porque tienen una paciencia increíble, así que bueno, anda con las señas, ¿no? Nos liberamos un poco nosotros. Y Nati, que Sí. es una genia. Sí, realmente. Así que, y bueno, y contención, ¿sí? Estos abrazos, estos besos, tener este vínculo con nuestro hijo, que no es un bebé ya, sino que es un niño y que es una persona, brindarles esta contención de mamá o papá o quienes sean, estamos. Y va a estar todo bien, ¿sí? Y que es esto, son esos besos, esas miradas que no tienen precio. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos enojamos o hablamos más de lo que realmente los chicos necesitan, ¿no? Y a veces son gestos.
Son miradas, son besos, son abrazos, y no es más que eso. ¿Sí? Bien, bueno, y gracias por venir y por participar. Bueno, ¿qué Gracias, les Vicky. pareció? Muy bueno, me gustó. Porque yo lo vi, pero no sabía cómo había quedó re lindo, me gustó. Ahí está, bueno. Esperemos la próxima que sí, se pueden sumar más, porque la verdad que está bueno, sobre todo para las salas más chiquititas, a veces poder tener ideas de entender qué es lo que sucede, porque a veces uno ve que los nenes actúan, sienten, se emocionan y demás, y es como un torbellino de cosas, y poner a veces un poco de conocimiento nos sirve como papás para entender lo que pasa. Sí, Ujú. hola, gracias. La verdad que Sí, estuvo súper, me parece que sí, es lo que decía Natalia. Nosotros como papás a veces somos solamente papás y hay cosas que no podemos entender, o que uno tiene una mirada distinta cuando el niño es propio que cuando el niño es ajeno. Ujú. Yo en mi consultorio atiendo muchos nenes chiquitos y todo lo que ustedes fueron diciendo, yo lo vivo con los padres. Cuando el padre transmite, yo soy odontóloga, cuando el padre viene con miedo, tengo que erradicar ese miedo del niño y empezar de cero. Y a veces le digo, ¿querés esperar afuera? Entonces, uno a ¿Sos veces odontopediatra específico de niños? ¿Atendés solo no, niños? no, no, yo soy odontóloga general, pero Ah, tengo mucha química y tengo muchos nenes chiquitos desde 2 años inclusive que tengo en el consultorio. Y que la verdad que llegamos a hacer tratamientos completos, este, porque bueno, y quizás en esto de la dinámica de mi trabajo lo logro, pero bueno, no, una como profesional es una cosa y como mamá es otra. Son Y dos a roles veces muy no podemos distintos. aplicar todo en el completo. y es No. distinto, aunque te dedicaras a algo como lo nuestro, también es distinto, viste lo que decía NASA Sí, recién, también es distinto, sí. son dos caminos totalmente diferentes. Sí, sí, totalmente. Sí, 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 totalmente. De hecho, a mí me ha pasado tener que atender a mi hija y no soy la misma profesional cuando uno atiende a un familiar que cuando uno atiende a un paciente distinto. O Sí. sea, la pasa mal el paciente y la pasas mal vos, sos mamá. O sea, Ujú. pero bueno, todo esto creo que está bueno como, no sé si decir borrón y cuenta nueva, pero sí de verlo de la parte de la construcción de ellos para que uno tenga más herramientas y pueda acompañar, sobre todo a mí en un momento me agarró de decir, yo no sé ser maestra o no, tengo miedo que mi hijo no se desarrolle como debería en esta situación de pandemia. Quizás lo que yo Ujú. buscaba del jardín me di cuenta que lo tenía que empezar a resolver yo en casa, en un montón de cosas. Y esto Ujú. a mí me vino genial, yo estaba re entusiasmada cuando fue la invitación, porque creo que eran las herramientas que por ahí uno necesita para acompañar esto que estamos haciendo en forma virtual, sobre todo Ujú. porque hay días que Nacho no quiere saber nada con las pantallas, o sea, por ahí, no sé si para bien o para mal, pero Nacho no frecuenta las pantallas. Y yo adopté los dibujitos en horarios específicos, como cuando nosotros éramos chicos y había una sola hora de dibujito por día. Entonces, Claro. quizás tener esa dinámica, en este caso fue contraproducente, porque él le pongo un teléfono, le pongo una compu y me dice, no, mamá, compu no. Entonces, Claro. este, y tampoco me da para ponerle como en demasía, como para decir, bueno, sí, la compu sí, o sea, estoy ahí. Entonces, Es un tire y afloje constantemente. claro, él no ve dibujitos en la compu, o no tiene esto. Lo que nosotros quizás como papás queríamos hacer es que él no aprenda esto de la inmediatez de aprieto y lo tengo. Que yo por ahí lo veo en otros niños, inclusive en mis sobrinos, que quieren el dibujito ya. Entonces, si el dibujito no aparece, es un problema o es Ujú. un momento caótico. Entonces, bueno, si el dibujito está, en este momento sí, en este momento no, y como que mantenemos una rutina con eso. Por eso Ujú. él no tiene este libre acceso a las pantallas y demás. Y bueno, quizás eso en este momento me jugó en contra, pero bueno, estamos tratando de tener también eso ¿cómo se Sí, llama? no es Un fácil ser equilibrio. padres. Sí, No, no es no fácil, sabes es si es difícil. bien o si es mal. Y nunca lo Pero bueno, sabemos. por eso, no, Ujú. Y nunca lo definitivamente no. vamos a saber tampoco. No, 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 no. Pero bueno, la verdad que muy, muy contenta que se haya tomado este momento porque toda esta información ayuda a uno a ordenar las ideas y bueno, a ver en qué cosas va bien y en qué cosas por ahí hay que mejorar para ayudarlos a su desarrollo.
Así Sí. que bueno, Así que muchísimas bueno, gracias. Muchísimas gracias. no, de nada. Yo lo Gracias. grabé, así que después lo vamos a subir. ¿Sí? Así Buenísimo. Bárbaro. Ujú. Yo creo que está bueno también, porque bueno, la mayoría de las cosas siempre se hablan en la primera reunión de padres, pero está bueno esto refrescar a esta altura. Bueno, vale, vos justamente ustedes empezaron después, entonces toda esta primera parte que siempre se habla en la primera reunión de febrero no habían estado, o sea, si bien tuvimos la entrevista, pero bueno, hay un montón de cosas que se escapan. Cuando se habla así en forma general, así que está bueno para también refrescar aquellas cosas que se hablaron en febrero y que hoy son necesarias volver a pensar, a escuchar y a volver, porque los niños cambian también, no son los mismos que eran hace 3 meses atrás, y como Sí. decían antes, en una sala de 2, de un mes a otro, de una semana a otra, cambian totalmente. Entonces ellos Sí. están en constante construcción, o sea, ellos están construyendo su subjetividad, y entonces están todo el tiempo cambiando, modificando, aprendiendo, explorando. Entonces siempre cambian y uno siempre tiene que estar atento a nuevas cosas, porque como ellos cambian tan rápido, así que Sí. me pareció genial el taller para refrescar estas cosas y bueno, nada, las aliento a seguir haciendo esto. A las Listo, dos. genial. Bueno, muchísimas Sí. gracias a ustedes, chicas. Bueno, y nos estamos hablando, ¿sí? Un Perfecto. beso Sí, grande. muchas Un gracias. besito, gracias. Gracias. Chao, Adiós. chao.